¿Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo? La verdad que es un placer enorme poder compartir este momento. Es quien nos ha recibido, no sé, a un sinfín de números ya aquí en Curuzú Cuatiá. Somos parte de su vida y él es parte de nuestra vida. Está con nosotros el doctor José Adolfo Barceló, nuestro querido Totó. Gracias. La verdad que es un honor, es un placer, doctor Barceló. Ya creo que no sé ni por dónde comenzar a preguntar, pero la verdad que una alegría enorme que esté aquí con nosotros. Quizás la misma alegría que yo tuve cuando me invitaron a venir. Varias veces me pregunté cómo nace en mí esta idea de inclinarme hacia la medicina. Creo que un gran motivo fue el fallecimiento de un sobrinito mío, hijo de mi hermano mayor, de una complicación de la tos convulsa en una época que no había vacunas y que se muere de lo que se llama una bronquitis capilar. Una terrible enfermedad y un terrible final, porque se mueren de color ciruela por la falta de oxigenación. Y a mí me tocó tan íntimamente que es como que quise inclinarme hacia ese costado del qué hacer por otro dentro de la salud. Tengo esa sospecha de que pudo haber influido mucho en mí. Lo cierto es que termino el secundario y ya tenía decidido hacer medicina. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Y estamos hablando hace un montón de tiempo. Yo ya estoy como Mirta Legrand, ¿viste? Trato de que no me pregunten las edades. Vos sabés que es muy curioso y es cómico. Muchas veces en el consultorio, yo creo que las madres o las abuelas le habrán dicho a sus nietos, a sus hijos, pregúntenle a Barceló qué edad tiene. Y más de uno de esos chicos me han preguntado, y entonces yo les respondo con algo de lo que estoy convencido. Saco el documento y le digo, vos sabés que esto, que es el documento nacional de identidad, sería lo que te da la edad. Pero vos sabés que uno no tiene esa edad. Uno tiene la edad de su cerebro y la edad de sus coronarias. Esa es la edad del ser humano. Porque mientras esas áreas estén bien, no van a faltar proyectos, no va a faltar energía. Siempre, acuérdense, y me acuerdo yo, de aquella frase que no sé, alguna vez la escuché, que dice, nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y en ese hacer algo es donde está lo que yo hago, que es tratar de curar. Yo siempre, doctor, cuando hablo con los chicos, le digo que lo más importante en un ser humano, por allí es la humildad, ¿no? Con la que también enfrenta la vida. Y yo lo destaco eso de usted, porque escuchar hablar del doctor Barceló en Curuzú Cuatiá, bueno, es magnífico. Pero son muy exagerados. Usted dice, pero no creo que sea tan así. ¿Cómo fue ese comienzo, no? Esa primer vida que recibe también. Yo me imagino que es un momento único que ustedes, los que reciben, pueden describirlo.
Claro, una cosa es el encontrarse uno como médico frente a un niño, a un adolescente. Nuestra área abarca desde el nacimiento hasta los 18 años, que es el final de la adolescencia. Una cosa es atender a una persona ya nacida que viene a buscarnos por algo, y otra cosa es estar en la sala de partos esperando el nacimiento de ese bebé. Yo soy de una época en que no había ecografías, o sea, me inicio en una época sin ecografías, con un montón de tecnologías incipientes. Algunas ni por asomo la esperábamos. Entonces, no sabíamos el sexo, muchas veces no sabíamos ni la salud de ese bebé al nacer. Claro, cómo venía, ¿no? No, cómo venía. Así que siempre, recién le contaba a Virginia, una charla que tuvimos con el doctor René Borderes en un nacimiento. Él estaba presente en la sala de partos porque su mamá era una RH negativa y se suponía que era importante la presencia del bioquímico. Y me decía René, ¿te das cuenta, Totó, la emoción que es el momento en el que aparece la vida? La vida en realidad ya está. El momento es en el que lo conocemos y sentimos ese primer bajido, ese primer llanto, y nos permite contactar a ese bebé con su mamá y darle un grito de aliento a la madre y explicarle con 2 o 3 palabras que su hijo está bien. Pero realmente es muy emocionante. ¿Se acuerda quién fue el primero, doctor? No me acuerdo quién fue. Yo sé que los primeros partos los hice en el hospital, porque yo llego a Curuzú en el mes de junio del año 71 y creo que a las 36 horas ya estaba trabajando, ad honorem desde luego, en el Hospital Civil. Así que estoy seguro que atendí muchos chicos en el Hospital Civil. No recuerdo sus apellidos, muchos me han hecho el acuerdo posterior de que los recibí, de que sus mamás y sus abuelas le contaron historias. Y bueno, tengo esa enorme fortuna de que muchas veces la gente me para por la calle y no sé quiénes son, y me describen sus propios relatos, que vienen a través de sus familias y que le cuentan historias que tienen que ver con ellos y conmigo. Y usted cuando, por ejemplo, recibe al recién nacido, bueno, después seguramente su seguimiento y demás, yo estoy segura que en la mayoría de los casos se crea esa relación, ¿no? ¿Cómo es esta relación médico-paciente? ¿Hay fronteras, hay límites o se desborda al tratarse de un niño justamente? Mirá, nuestra profesión creo que podría ser única, nuestra especialidad, la pediatría. Y así nos decían algunos enormes maestros que me tocó en la especialidad, que me tocaron en la especialidad. Tengan presente siempre de que el pediatra casi siempre, como mínimo, tiene 2 pacientes. El niño y su mamá, el niño y su abuela, el niño y su empleada, el niño y su hermano mayor, el niño y su vecino. Esa otra persona también es un paciente, porque tiene que salir convencida de lo que el pediatra dice para transmitir eso, que aunque esté escrito, a veces la transmisión oral sigue siendo muy valiosa. Entonces, en base a lo que vos preguntás, sí, se establece un vínculo
muy intenso, muy intenso con la persona que cuida al niño, el responsable de ese niño. Y a veces nuestra relación pasa por una gama inmensa de estados anímicos. A veces tenemos que ponernos muy serios, a veces podemos jugar, a veces podemos insistir porque la cara de esa persona te está diciendo que uno no fue completo en la manera de explicar, que no fue claro y por ende esa persona no nos entendió. Entonces habrá que retomar el relato y cerciorarse por la cara de esa persona que nos entendió. Doctor, pero eso también es tomarse el tiempo con cada paciente, el tiempo que cada paciente necesite, ¿no? Yo creo que también pasa por allí, y esto de la comunicación que usted me explica, todo lo que podemos expresar sin las palabras es sumamente valioso. Mirá, Mechi, es así como decimos, y creo que si no nos comunicamos, no estamos cumpliendo el rol que nos asignaron. Nos decía un enorme maestro como Carlos Gian Antonio, la misión de los médicos es curar si se puede, mitigar los dolores y las enfermedades en lo posible, pero acompañar siempre con mayúsculas y subrayados. Doctor, ¿se acuerda cuál fue el momento más emocionante de toda su profesión hasta ahora? ¿O algo que lo haya marcado profundamente? Mira, cuando venía de mi casa hacia acá a verte, algo, no sé dónde está, me dijo, es posible que te hagan esta pregunta. Y en las pocas cuadras que me faltaban, empecé a pensar cuál sería mi respuesta. Y vos sabés que tengo una respuesta que es de una enorme emoción porque no la viví solo. Quizás por aquello de que los verdaderos dolores se pasan solos, pero las alegrías hay que compartirlas. Claro. Este hecho que te voy a narrar, yo lo compartí desde luego con la familia del paciente, pero también con el doctor Martín José Lizarazo. Hay una enfermedad que tiene que ver con la incompatibilidad de los grupos de sangre y los bebés se empiezan a poner amarillos. Esa es la situación que se llama ictericia, y la ictericia es un poderosísimo tóxico que puede o matar o dejar un inválido neurológico y sensitivo, una enorme discapacidad. En esa época, te estoy hablando exactamente del mes de noviembre del año 71, traté hasta de acordarme y por algunas correlaciones llegué a la conclusión de que era noviembre del 71. Yo tenía en el hospital un chico con una ictericia. Te decía, en esa época no era tan fácil. Llamemos una ambulancia y mandemos este chico a Corrientes, con un laboratorio limitado, donde los profesionales bioquímicos hacían lo que podían y mucho más. Y le hago un control a este bebé, y este bebé estaba tocando los límites de la gravedad extrema. No teníamos tiempo en pensar una derivación. Y yo tenía, nunca lo había usado, un juego de triple llave, que así se llama, que lo traje de Rosario. Dicho sea de paso, la verdadera palabra es lo robé
del servicio donde me formé, porque yo ya me venía hacia la provincia y no sabía, y esas cosas que te llevan a hacer actos que son punibles y que después a lo mejor te vas a criticar, pero la palabra es cierto, la tomé sin permiso, me las puse en el bolsillo, es relativamente diminuta, es de metal, está integrada por 6 elementos, y la tenía en una caja, yo sé dónde estaban. Con eso hacíamos lo que se llama el cambio de sangre o exsanguíneo transfusión al bebé, donde su ictericia, los niveles de esa sustancia que se llama bilirrubina, están subiendo a límites increíbles. La persona a quien acabas de entrevistar, y lo cuento porque sé que él lo ha contado muchísimas veces, sus hijos han nacido todos conmigo. Uno de sus hijos tuvo que hacerse una exsanguínea transfusión. Y yo lo mandé a Corrientes en manos de un tío médico, y bueno, hemos andado muy bien. Pero volviendo al caso anterior, le digo al Vasco Lizarazu, mira Vasco, nos tenemos que jugar. Esto es una situación heroica y no hay otra. No había chance, había que no solucionarlo había acá. otra, había que jugarse y la jugada tenía que ser nuestra. Y el Vasco me dice, yo cumplo tus órdenes. Nos vamos, hervimos las llaves que yo tenía para esterilizarlas. Mientras tanto, un familiar se va a hablar con una tía del bebé que estaba trabajando en ese momento como docente en la Escuela Sarmiento, que iba a ser la posible dadora porque, de acuerdo a lo que nos decían, el grupo sería compatible. Te estoy hablando de las 12 del mediodía. Acá viene una parte, si se quiere, cómica, o por lo menos amistosa. Me dice el Vasco, yo estoy sin comer y yo creo que vos también. Mientras se hierven las agujas y mientras llega la tía, que le falta un poquito de ayuno para que le podamos sacar sangre, ¿qué te parece si nos comemos un asadito en lo de Barrientos? Ay, la churrasquería de Barrientos estaba bien enfrente al hospital, sería pegado a lo que actualmente es el Automóvil Club. Sí. Al fondo había un pasillo y atrás estaba la churrasquería o el restaurante donde se comían asados. Así lo hicimos. Le dije, el asado sin vino suelen decir que no va, pero acá no podemos correr ese riesgo, porque nuestra alcoholemia se va a ir a las nubes. Comimos algo de asado, nos ocupamos de lo nuestro, y me quedó grabado la emoción de las enfermeras y de algunos familiares que miraban desesperados como podían qué es lo que hacíamos nosotros en esa maniobra a la que titulábamos el recambio de sangre a un ser humano. Y es realmente, lo que pasa es que se va haciendo, se sacan 10 centímetros y se reponen 10 centímetros. Se sacan 10 centímetros y se reponen 10 centímetros. ¿Cuánto tiempo le llevó ese procedimiento, doctor? Más o menos llevaba, y ahora es un poquito menos, entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Bueno, ese niño, felizmente, el de arriba dijo que las cosas funcionen bien, nos usó a nosotros como instrumento y pasaron muchos años. Un día yo estaba despidiendo a mis hijos en la terminal de ómnibus que regresaban a sus estudios a Buenos Aires y me toca el hombro alguien, me doy vuelta y me encuentro con una persona que me pasaba en 10 o 15 centímetros. Y me dice, usted no sabe quién soy yo. Yo soy el indio Manso,
cómo me puso de nombre el doctor Lizarazo después de la exsanguíneo transfusión. Y ahí lo abracé con una emoción y me di cuenta de qué momento nos tocó vivir. Porque era una maniobra heroica, pero no había otra. Estaba absolutamente indicada. Y este encuentro con este joven me daba la pauta de que sus elementos neurológicos, cognitivos y sensitivos estaban indemnes. Así que corroboré la alegría del primer resultado cuando le dimos el alta en el hospital con un encuentro circunstancial en una estación de colectivos. Qué hermosura, doctor. Cuánta entrega y cuánta gente pasó, ¿no? Por usted, por su consultorio. ¿Le ponían sobrenombre a los bebés? Sí. Yo sé que en sus casas me llamarían de varias formas. Delante mío muchas veces nos animaban. Pero lo más risueño fue un niñito muy picaresco que una vez, con semejantes dedos, me miraba, un chico que tendría 5 años, y yo veía que me miraba. Después me di cuenta que me miraba las manos, y pareciera que en un momento se animó y me dijo: ¿tenés los dedos como salchichas? Fue un hermoso momento risueño, y a mí me agrada que el juego entre el médico y los niños se produzca. De la misma manera que uno se pone diferente cuando tiene que informar enfermedades terribles, enfermedades terminales, enfermedades de internación, tratamientos inyectables, ausencia de los lugares de recreo. Así que nosotros estamos obligados a pasar por un montón de estados. ¿Cómo se maneja el equilibrio emocional allí, doctor? Yo siempre digo equilibrio emocional. Creo que es el que te permite enfrentar las distintas situaciones. Sí, yo creo, Mercedes, que eso nos da los años transcurridos cuando uno está haciendo la especialidad, que uno ya es médico, pero hacemos 3 años más de carrera. Y a mí me tocó trabajar en un servicio, hacer la especialidad en un servicio de 45 camas, permanentemente ocupadas, con casi 42 profesionales, entre los profesores, los jefes de área, los jefes de clínica, asesores y demás. Y yo creo que uno se va fogueando frente a las distintas emociones, inclusive aprendemos hasta los discursos, porque nos encontramos más de una vez que estamos usando el mismo discurso que usaba el doctor tal o el doctor fulano, el doctor sultano. Cuánta historia, doctor, realmente. Tantas cosas que por allí me quedan por preguntar, pero seguramente vamos a tener la posibilidad de otro encuentro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirnos a muchos de nosotros. Te agradezco, Mercedes, te agradezco muchísimo, porque revivir cosas también hace mucho bien al ser humano, pero no quiero terminar esta charla sin un agradecimiento enorme, enorme, desde el fondo de mi corazón, en primer lugar hacia las enfermeras y el personal de limpieza, el personal administrativo que me tocó en mi carrera, y además unas enormes gracias a 2 comisiones de amigos de la sala de pediatría del Hospital Civil. Sin esas personas nos hubiera sido muy difícil hacer lo que hicimos. Te cuento, y esto a lo mejor también tiene que ver con cuál fue el momento más emotivo. La señora Teresita Larrea, que era administradora del Hospital Civil,
un año, que creo que fue el año 75, se me acerca un día a la sala y me dice: doctor, le traigo una noticia. Su servicio en todo el año tuvo mortalidad cero. Siento de verdad la emoción de ese momento, porque es muy difícil en una ciudad del interior que no se nos mueran algunos niños en el camino y que seamos libres de fallecimientos todo un año. Es enorme, realmente es enorme. Doctor Barceló, gracias por ser quien es, por amar la vida, por jugársela por cada una de las personas, y creo que eso es fundamental y es el gran mensaje para tanta gente, ¿no?, que hoy la está peleando, tanta gente que por allí está pensando en otra cosa y tiene que establecer prioridades, que justamente es la vida misma. Así es. De nuevo, gracias, Mercedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, con nosotros nuestro querido Totó Barceló. La verdad que una emoción inmensa. Y esto seguramente da para largo. Así que vamos a seguir aquí en Quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo.